Get ready for the next battle. Ojito que tocan las semis contra el equipo de Flopball, igual le volvemos a ganar. Chof. Get ready for the next battle. Sí, tendría que superar el Rosic. Eres tú, ¿eh? No hay cambio. O sea, es Rosic, tío. Dios. Vaya pedrolo, chaval.
Blas, Blas, suena de coger primeros planos, te has reventado también. Lo ha hecho para poder poner, me lesionó. Va a pegar solo a ti. Está muy lejos y la falla. Legal. Te creo. Supérale, supérale. Puta maricona de mierda. No, no hagas caso. ¿Hay diferencia o no? Mira, ya se está inventando reglas, Nunca ha habido eso, Primero que llegue a 11 gana. Por lo tanto, quien meta, gana. 10-9. 10-9, Jere. 10-9. Quien mete es campeón. Claro, claro. Sí, sí. 10-9. No, vamos a jugar. Un tío con la casa. Tenemos una bala, Blas. 10-9. Va, tira. Va. Mira, pisando, Blas. Pisando. ¡Ay! ¡Qué algo! No hay prisa. ¡Oh! Se la tira con sus huevos. Tíratela. No me lo creo. Va. A mí que me ver. Y la clasificación de MVP, sí, el más guapo, el más bigotudo, el más delgadito. Flopball, yo. Líder con 33 puntos, seguido de Blas con 24 y Carrick con 22 que completan el podio. Bisu, que se deshinchó y se quedó con 19, Kitchen con 14, Jere con 12, Farran con 9 y David Rosic con 8. Lonely, I miss the lonely. ¿Cuánto ibais? ¿Y cómo habéis acabado? Ganado merecidamente 11-10. ¿Has perdido tu propia liga en la final? Sí, la que creo yo, me invento yo una liga y la pierdo. Pero bueno, espero que os haya gustado verme perder. Así que dejad un like, ir al canal de Viso y suscribiros. Y si queréis más ligas así en aro pequeño, 1x1, 3x3, dejadme en los comentarios qué tipo de liga en aros minis queréis ver. Nos vemos en el próximo vídeo.